tal, amigos? Bienvenidos al Noticiero Argos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el diálogo intercultural. El diálogo intercultural es el que conlleva a compartir ideas, prácticas, enseñanzas e incluso diferencias con la intención de poder desarrollar este entendimiento más profundo acerca de lo que son las diferentes perspectivas y prácticas. Según la UNESCO, el diálogo intercultural llegó a fomentar lo que es la cohesión social y ayuda a la creación de un ambiente conductivo a lo que es el desarrollo sostenible. Este desarrollo se llegó a las universidades e instituciones de educación superior para poder tener una capacidad única para fomentar lo que es el diálogo intercultural a estos centros de conocimiento y diálogo. El día de hoy nos encontramos en compañía de Melanie Álvarez, quien nos dará puntos muy importantes acerca del tema que se mencionó anteriormente. Eh, Hola, ¿qué tal, Melanie? Bienvenida a este espacio intercultural en Argos TV. Muchas gracias, Anaís. Es un placer poder estar con ustedes. Bien, Melanie, ¿cómo podemos definir el diálogo intercultural? Bueno, cuando nosotros hablamos de diálogo intercultural, podemos definirlo que es un proceso de comunicación, es un intercambio que se puede traducir como la interacción de dos o más individuos o grupos que provienen de diferentes orígenes o de diferentes culturas, en donde cada uno de ellos va a poder manifestar sus ideas, sus opiniones, poder brindar una información, poder buscar establecer acuerdos o aceptación de divergencias culturales a través de las relaciones de simétricas y sobre todo de reciprocidad. Y esto más bien se trata de un proceso que va a abarcar el intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre personas y grupos con diferentes tradiciones, con diferentes orígenes étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos. Y esto sobre todo en un espíritu de entendimiento en donde exista el respeto mutuo. Bien, Melanie, como se mencionó, el diálogo intercultural más que todo es muy importante porque en este espacio es cuando comienzan a generarse y más que todo saber costumbres, diálogo, tradiciones. Entonces llega a ser muy importante, ¿verdad? Y bien, ¿en qué espacios más que todo se llega a generar lo que es el diálogo intercultural? Bueno, existen dos tipos de espacios en donde se genera un diálogo intercultural. Encontramos la relación a nivel interinstitucional y lo que es la relación interpersonal. Cuando hablamos de la relación a nivel interinstitucional es cuando una entidad pública tiene cómo relacionarse como tal, a través de un representante, a través de varios representantes con una institución o una organización de un grupo étnico-cultural. Pero cuando hablamos de una relación interpersonal, esto más se refiere cuando un servidor o un funcionario público debe relacionarse con otro ciudadano o con otra ciudadana de modo no protocolar, sino durante un ejercicio de su función o quizás prestando algún tipo de servicio. Bien, Melanie, ¿cómo nosotros podemos saber que nos encontramos en este espacio del diálogo intercultural? Bueno, nosotros podemos identificar varias características para poder denotar cómo nosotros estamos ante un escenario de un diálogo intercultural. Y es importante que nosotros podamos reconocer estos espacios o estas situaciones que requieren aplicar algunas herramientas. Tenemos el caso de cuando las personas que forman parte del diálogo con diversas culturas, es decir, cuando nosotros nos identificamos que las personas que dialogan tienen diferentes orígenes, ellos forman parte para poder entender el mundo o poder conservar su cultura o tradiciones propias. También encontramos un aspecto muy importante que es el poder reconocer, el poder conocer, informar, tomar decisiones o establecer acuerdos con grupos culturalmente diversos. En otras palabras, cuando hablamos de ese punto, podríamos poner
como eje lo que es la labor pública, que en este caso nos coloca a nosotros enfrente a espacios de concertación, a espacios de planificación, de negociación o de algún tipo de participación, ya que este tipo de procesos de información y la toma de decisiones nos ayuda a poder reconocer que hay un público diverso culturalmente, con diferentes necesidades, con diferentes concepciones del desarrollo. Entonces, estos dos aspectos es lo que justamente nace ante un escenario de diálogo intercultural. Obviamente tienen diferentes enfoques, pero se sigue manejando lo que es el mismo objetivo. Bien, Melanie, ¿cuáles serían los puntos de partida que exista dentro del diálogo intercultural? Bien, dentro de los puntos de partida, podríamos mencionar que existen, dependiendo de varias culturas que se encuentren en un mismo espacio, en la misma interrelación, ¿verdad? Donde se va a establecer este verdadero diálogo intercultural, en donde son indispensables los siguientes puntos que yo voy a mencionar. Como bien yo indicaba en su inicio, cuando definíamos qué era este diálogo intercultural, yo hablaba de un respeto, ¿no? Y justamente este es un punto de partida. Cuando existe este respeto, este trato hacia cada persona como un sujeto, como una dignidad, donde nosotros vamos a brindar una escucha respetuosa y sobre todo libre a la expresión de percepciones, a la expresión de creencias. Vamos también a ver lo que es el reconocimiento de la otredad, es decir, esta existencia legítima de otros modelos de comprensión de la realidad. Entonces ahí encontramos un punto de partida, ¿no? Vemos el respeto. También analizamos lo que es la horizontalidad, que son estas condiciones reales y simbólicas de interacción con igualdad de oportunidades. Y este reconocimiento de que no hay una verdad única, sino que ésta se ayuda a construir entre sí. En otras palabras, a medida que se va dando este verdadero diálogo intercultural, vamos nosotros a construir una condición real, una interacción con igualdad de oportunidades en donde ninguno va a sobresalir más que el otro, ¿verdad? Porque nuestra conversación, nuestro diálogo se va a mantener de forma horizontal. Como tercer punto podemos encontrar también lo que es la empatía, que en este caso es aquella, como ya sabemos nosotros, ¿no? Esta comunicación de comprensión mutua, de un entendimiento de las otras personas en donde nos enriquecemos juntos, donde los dos o el grupo de personas que se estén reuniendo exista un enriquecimiento personal y a la vez de forma grupal, ¿verdad? De forma donde todos podamos realmente sacar algo productivo de ello, donde exista una sintonía, donde haya una resonancia. En este punto de la empatía se exige bastante lo que es la capacidad y la disposición para poder comprender y poder incorporar lo planteado por el otro, aunque este no se esté de acuerdo. Es muy importante tener en cuenta que la empatía no significa estar al 100% de acuerdo con otras personas, sino realmente poder expresar libremente, pero con respeto, en mi punto de vista, aunque sea diferente al de la otra persona o de otras personas, y que esas otras personas puedan realmente llegar a una comprensión mutua, puedan comprender y entender mi punto, aunque no vayan a estar quizás en mi postura. Entonces la empatía llega a ser también un aspecto importante y un punto de partida para que exista este diálogo intercultural. Y como último punto también tenemos lo que es la sinergia. Cuando nosotros hablamos de esta sinergia, nos estamos indicando, nos estamos enfocando a lo que es la obtención de resultados que son difíciles de poder obtener desde una sola perspectiva y obviamente de una forma independiente, ¿no? Sino que más bien es por el valor de la diversidad en donde uno son más que dos. Ese justamente es el punto. Entonces encontramos prácticamente 4 puntos de partida para poder establecer un diálogo intercultural, para poder iniciarlo: el respeto, la horizontalidad, la empatía y la sinergia. Ya. ¿Cuáles son los principales rectores del diálogo?
Bueno, tenemos 5 principios que realmente los definimos como rectores de este diálogo intercultural. Tenemos lo que es la inclusividad, la apropiación compartida, el aprendizaje, la humanidad y la perspectiva a largo plazo. Cuando yo menciono lo que es la inclusividad, me estoy refiriendo a la participación de actores relevantes en donde es esencial que cada una o cada una de estas etapas del proceso del diálogo se den desde un diseño. Esta requiere un buen conocimiento del contexto y exige que se pueda crear condiciones para todo tipo de participación y todo tipo de apropiación de ello. Lo que es la apropiación compartida, estamos hablando de aquel proceso en donde pertenecen actores involucrados o los que no son facilitadores, ¿no? Esto requiere dialogar sobre lo que realmente es importante para los involucrados y a la vez llega también a exigir, asegurar que los actores son escuchados y sobre todo son realmente tenidos en cuenta, ¿no? O sea, se les presta atención, se les brinda el escucha activa adecuada de ellos para poder asegurarnos de que estos actores realmente son importantes o son indispensables dentro del diálogo. Tenemos también lo que es el aprendizaje, que en este caso los actores practican comportamientos que van a favorecer a un diálogo genuino. Esto requiere practicar y requiere incorporar lo que ya hemos mencionado anteriormente, el famoso escucha activa, ¿no? Exige también el poder construir el diálogo como un proceso en el que cada persona aprende de las demás. Es importantísimo este tercer principio rector del diálogo, que es el aprendizaje, ya que en algunos casos, cuando existe un diálogo, lo ponemos entre comillas, realmente no sacamos nada constructivo de ello y no se cumple realmente lo que es un diálogo intercultural. Pero para que exista y se construya esto, hay un aprendizaje por todos, es decir, todas las personas que participan de ello salen aprendiendo algo de ahí. Teníamos también lo que es la humanidad, que en este punto surge lo que es la empatía, la creatividad, la no violencia, que se generan cuando surgen este tipo de discrepancias y conflictos que es muy común. Y a la vez se requiere poder desarrollar posibilidades, poder desarrollar habilidades de cooperación entre todos los actores que participen de aquello. Y por último, que es el quinto principio rector de este diálogo, es la perspectiva a largo plazo. Estas transformaciones profundas que ocurren mediante el diálogo requieren un tiempo. No es que surgen en el momentito y en este instante lo vamos a solucionar, sino que requieren de un tiempo, requieren quizás de varios diálogos para poder llegar quizás a un consenso, ¿no? Y por último, exige poder también crear estas condiciones que son para cambios sostenibles, que en sí son uno de los objetivos de los cuales nosotros mencionamos en el diálogo intercultural. Bien, Melanie, definitivamente esto llega a ser algo muy indispensable y más que todo importante conocer estos puntos para formar parte de ello y también reconocer y hacer un cambio respetuoso entre estas personas, las culturas o grupos diferentes, dependiendo su origen, su tradición, su cultura y entre otros, ¿verdad? Así que bien, Melanie, gracias por acompañarnos en nuestro espacio Argos TV y también gracias a nuestros espectadores. Y bien, Melanie, cuídense todos y nos vemos pronto en Argos TV. Gracias. Muchas gracias.